Muy buenos días, tardes y noche. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura, les doy la más cordial bienvenida a esta charla de el emprendimiento en los escenarios. Mi nombre es Marcela Vargas y estaré acompañándolos el día de hoy. Y justo hoy tenemos el placer de conversar con Frida Chacón, que me permitiré leer su semblanza. Ella es gestora y productora ejecutiva de espectáculos, egresada de la Universidad del Claustro de Sor Juana, cursó la carrera de profesional asociado en producción de espectáculos. Ha sido beneficiada con becas del FONCA en fomento y coinversiones culturales, en Artes, México en Escena, EFIARTES, Programa de Teatro Escolar y Programa de Teatro para Niñas y Niños del INVAL. Primer lugar en el Festival de Teatro Inteligente 2021. Actualmente es socia en Producciones Arándano AC y es docente activa en la Escuela Nacional de Arte Teatral ENAT. Ha asistido a la producción ejecutiva de óperas como La Violación de Lucrecia de Benjamin Britten, dirección musical de Christian Gomer y dirección escénica de Carissa Maleiros y Juliana Feisler. La Bohème de Puccini con la compañía de la Ópera de Morelos, dirección musical de Sergio Cárdenas y dirección escénica del maestro José Solé. La Flauta Mágica, según Papageno, dirección de escena de Oscar Tapia. El Empresario de Mozart con la compañía Producciones Arándano. Marea Roja de Alejandro Roman con el sexteto vocal Tumbenpax. Sal si puedes con la OSEM para el Festival Internacional Cervantino, entre otras. Ella es productora ejecutiva de las obras de teatro Clausura del Amor de Pascal Rambert, Lágrimas de Edipo de Wadif Muwadat y El León el Bueno para Nada de Francis Monti, entre otras. Todas bajo la dirección de Hugo Arevilaga, productora asociada en Hotel de Leyendas Victoria, a cargo de la agencia de publicidad RT, producción ejecutiva de El No Show México, dirección de Alexandre Fortu. Ha tenido la oportunidad de asistir a diversos festivales nacionales e internacionales, como el Festival Internacional del Teatro en el Líbano. Frida, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, bueno, pues cuéntanos un poco sobre cómo inicia tu interés por formar, como ser productora ejecutiva, ¿no? Por llegar hasta donde estás. Gracias, Marcela, muchas gracias por la invitación. El interés por la producción ejecutiva de las artes escénicas me surgió hace algunos años cuando por azares del destino empecé a tomar clases de teatro musical desde muy pequeña. Entonces, pues conocía un poco cómo era la estructura del teatro, muy de manera amateur y superficial, pero fue ahí en donde pues surgieron mis ganas de dedicarme a algo que tuviera que ver con las artes escénicas, no necesariamente arriba del escenario como artista o ejecutante directamente, porque es cierto que los productores también y productoras también somos un creativo más en todo el proceso de la producción, pero no en la parte de la interpretación o en la ejecución, sino más bien me emocionaba y me llamaba mucho más la atención todo lo que acompañaba el proceso de la producción, todo lo que hay detrás de un telón, ¿no? Todas las piezas, cómo es que tienen que estar armadas todas las piezas del rompecabezas en el proceso de una producción escénica para que llegue a buen puerto, para que lo observe el público al que va dirigido el proyecto, ¿no? Cómo hacer que el público vaya también a consumir nuestro producto escénico. Entonces, todo ese universo me llamó mucho la atención. Eh, También cuando visualicé los campos de oportunidad laboral, ¿no? Porque la producción escénica pues también abarca muchas artes escénicas, pero también abarca, no sé, conciertos masivos, ¿no? O incluso también algunas empresas de entretenimiento como fútbol, ¿no? Etcétera. Entonces es un campo muy grande en el que uno puede laborar cuando está sumergido en la producción, en este caso de artes escénicas, pero en general, ¿no? Es el camino, una vez conociendo de cierta manera la estructura, el camino, los distintos modelos de producción en México, pues evidentemente se abren las oportunidades también. Muchas gracias, Frida. En rasgos generales, ¿podrías comentar, pues bueno, justo el MECVER va dirigido a jóvenes, están también
en esta búsqueda. ¿Nos podrías comentar en rasgos generales cómo es el proceso de producción ejecutiva? Es una pregunta muy, muy interesante porque precisamente lo que siempre digo es, en realidad no hay una fórmula, un camino para producir, ¿no? Repito, tiene que ver mucho con los diferentes modelos de producción en México, los objetivos y naturaleza de los proyectos, ¿no? El camino que uno decide o que uno elige utilizar porque es el adecuado para ese proyecto, ¿no? Pero a grandes rasgos te podría decir que se divide en tres partes, ¿no? La producción, en la preproducción, en la producción y la postproducción, ¿no? Hemos de pronto escuchado estos términos, por ejemplo, en la industria cinematográfica. Lo mismo sucede en las artes escénicas, ¿no? Se divide en estos grandes tres rubros y cada uno de estos grandes tres rubros en el proceso de la producción tiene actividades muy específicas que tenemos que seguir para que el proyecto llegue al objetivo final y para que abarque al público al que nos estamos dirigiendo. Entonces, dentro de estas mismas tres etapas de la producción, tiene que ver también mucho con la gestión, por ejemplo, de los recursos, ¿no? Cómo bajo recursos o cómo obtengo recursos para producir mis proyectos culturales, mis proyectos escénicos. Entonces, también tiene mucho que ver el perfil de la productora o el productor ejecutivo con conocimientos de gestión, ¿no? Porque muchas veces, digamos, el productor ejecutivo puede trabajar bajo encargo, ¿no? O involucrarse en proyectos donde ya hay un tabulador o un fee fijo para poder cobrar unos ciertos honorarios y muchas otras veces, y la realidad de las artes escénicas en México es que los artistas tienen que empezar también a pensar de una manera autogestiva en la que obtengamos herramientas para poder justamente obtener los recursos, ¿no? Entonces bajar los recursos para este proyecto, cuál es a lo mejor instancia adecuada para poderme apoyar o con la que me puedo hacer una alianza para que aporte algo a mi proyecto. Entonces, todas estas nociones que tienen que ver más hacia la gestión también tienen que corresponder como parte del perfil del productor ejecutivo, ¿no? Justamente el nombre pues lo dice, el productor o productora ejecuta, ¿no? Ejecuta un recurso, ejecuta recursos materiales, recursos temporales, recursos creativos, ¿no? Los materializa, pero también muchas veces no tenemos ese recurso, ¿no? Entonces también tenemos que gestionarlo, bajarlo y conseguirlo. Y esto tiene que ver también con saber diseñar muy bien los proyectos que queremos desarrollar, ¿no? Sí lleva una metodología, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que dice que producir es imaginar una parte del futuro y para eso se necesitan dos cosas, técnica y creatividad, ¿no? Entonces la creatividad, pues el ser humano la trae en su naturaleza, ¿no? Pero esa técnica es la que los productores y los gestores debemos aprender a llevar a cabo de una manera adecuada, organizada y bajo una metodología para materializar nuestros proyectos. Oye, y además de la técnica y la creatividad, eh, hablabas también de el hacer que el público consuma las producciones. ¿Cómo un artista escénico, como una persona, un gestor, un productor ejecutivo puede lograr eso? Hacer que el público consuma esa producción. Sí, también es súper interesante esa pregunta, ¿no? Porque de pronto como creadores escénicos nos quedamos en el crear, ¿no? Y luego pensamos, bueno, estamos creando esto hacia quiénes, ¿no? Para que lo vean y lo observen y lo disfruten quiénes, ¿no? Entonces, un factor súper importante dentro de la misma producción es el pensar desde el inicio, no al final, no en medio, sino desde el momento en el que nos sentamos a diseñar nuestros proyectos, ¿no? Pensar a quién queremos dirigir esto, por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y para quiénes lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros como productores tomamos noción a estas respuestas, claro, pues entonces entendemos que todo lo que trabajamos y todo lo que estamos haciendo es para que el público vaya a disfrutarlo, ¿no? Para que ya sea que le cuente una historia, ya sea que reflexione sobre alguna situación específica, ya sea una experiencia incluso estética, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con los objetivos del proyecto y entonces esos objetivos como quienes queremos que lo visualicen. Entonces, una vez que tenemos
desde el inicio, desde la fase cero del diseño del proyecto, esta claridad, ¿no? Y muchas veces no necesariamente es hacer un estudio del mercado súper exhausto de qué consume, ¿no? Simplemente es aprender a conocer nuestros proyectos y quiénes van a consumir esos proyectos, ¿no? Entonces, hacer una investigación a lo mejor, pues muy básica de campo, ¿no? De a lo mejor en dónde está situado el teatro, en donde quiero presentar esta temporada, quiénes consumen, cuál es el poder adquisitivo o la temática misma de mi proyecto, hacia qué públicos va a llamar más la atención, en dónde están habituados esos públicos, ¿no? Entonces, sí es un trabajo que, repito, como creadores escénicos de pronto dejamos como al final y como que asumimos que el público solito va a llegar a las salas, ¿no? Pero si desde el principio nos planteamos este análisis de a quiénes les estamos hablando, quiénes queremos que nos consuman, entonces creo que facilita la metodología en el momento en el que estamos haciendo la comunicación de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, una vez que conocemos como muy bien al público al que nos dirigimos, entonces es fácil o es más sencillo entender en dónde están esas personas, cómo abordo a esas personas, en qué lenguaje me comunico, cuáles son los canales de comunicación adecuados para que se enteren de mi puesta en escena, ¿no? O con qué personas o agentes también me puedo hacer una alianza para que consuman mi producto, ¿no? En el caso de Producciones Arándano, que es la compañía de ópera independiente en la que ahora trabajo, nos dirigimos hacia infancias, ¿no? Es muy chistoso porque vimos o entendimos que había una necesidad de que las infancias consumieran ópera, pero no una ópera que normalmente está diseñada en tanto a temáticas, en tanto a la manera de abordarla, pues para adultos y para un perfil de adultos muy específico, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no que las y los niños desde pequeños pues conozcan qué es ir a una ópera, qué es un instrumento, qué es un cantante, ¿no? Porque cantan todo el tiempo, ¿no? Entonces vimos esa necesidad y fue que empezamos a diseñar proyectos y hechos escénicos adecuados hacia las infancias actuales, ¿no? Utilizando su lenguaje, ¿no? Hablándoles digamos, como si le estuviera hablando de un niño, una niña, a otro niño o a otra niña, para que fuera el acceso, la barrera de la comunicación no fuera un impedimento, ¿no? Entonces creamos obras muy ligeras, que con mucha participación hacia las y los niños, y entonces nuestro objetivo es justo crear públicos para que consuman posteriormente, les guste, se apasionen, conozcan lo que es la ópera y que posteriormente sean un público asiduo a esta arte escénica, ¿no? Entonces, en ese sentido nos hemos planteado muchas veces, por ejemplo, quién es nuestro público objetivo, ¿no? Las y los niños sí, pero también las familias y sus variedades y sobre todo las papás y mamás de los niños que son al fin de cuentas quienes deciden adquirir un boleto, ¿no? O quienes hacen la compra de ese boleto, ¿no? Entonces, a raíz de eso y de haciendo ese análisis como muy breve de quiénes compran los boletos, a quiénes nos dirigimos y cómo queremos que se enteren, hemos creado estrategias, pues incluso en redes sociales que ahora son gratuitas, ¿no? Que nos han servido mucho para conocer los nichos en donde pueden ir, donde pueden crear interés nuestro espectáculo, ¿no? Entonces, igual como también sabemos que muchas familias hoy en día optan fuera y dentro de la Ciudad de México porque sus niños se acerquen a eventos culturales de calidad, ¿no? Y entonces les cuesta mucho trabajo encontrar dónde, cómo, no están como muy informados de las actividades, entonces sabemos que la labor de Producciones Arándano también no solo es crear, sino también romper esta barrera nuevamente para que la gente conozca en dónde están estos eventos, ¿no? Es un precio muy accesible también, ¿no? O sea, el costo de los boletos es acorde a nuestro objetivo, que es formar audiencias, entonces justamente vamos a teatros en los que normalmente no se presentan este tipo de expresiones, entonces también por lo mismo el costo del boleto es muy accesible, ¿no? Entonces, como que uno va con la experiencia y conociendo al público, creando ciertas estrategias que nos permiten entender a quiénes queremos hablarle y de qué manera queremos comunicar nuestras producciones. Oye, súper interesante. ¿Cómo ves tú el panorama de la producción ejecutiva escénica específicamente en México?
Pues pienso que desde siempre la producción ha sido o ha surgido más como una necesidad, ¿no? Afortunadamente ahora hay escuelas que buscan profesionalizar a las y los productores que se han hecho en las tablas durante los años porque precisamente surge la necesidad de mover proyectos, de gestionar recursos, ¿no? Entonces se crea como la figura del productor ejecutivo hasta hace algunos que serán 20, 15 años era una figura que se hacía en las tablas, ¿no? Afortunadamente ya hay escuelas que han buscado institucionar esta carrera, ¿no? Pero a su vez, pues, o sea, si bien ya existe la figura del productor ejecutivo, pues a su vez debe también de crear o formar un gremio en general dentro de la producción, ¿no? Porque existe por ejemplo, el gremio de las y los diseñadores escénicos, las y los vestuaristas, las y los iluminadores, ¿no? Pero de pronto como que el gremio de la producción anda ahí fluctuando, ¿no? Como que todavía habemos muchas productoras y productores, pero como que estamos dispersos, entonces el panorama que yo podría ver hacia la producción de las artes escénicas en general, en tanto a la producción, sería unirnos como gremio, ¿no? Para sugerir, por ejemplo, cambios a las políticas culturales, porque a fin de cuentas somos quienes ejecutan de alguna manera también esas políticas culturales, quienes nos movemos en estas instancias, en estas políticas, porque muchas veces en las producciones en México conviven dentro también de un modelo de producción institucional, ¿no? Muchas veces dependemos 100% de la institución para poder crear arte, ¿no? Y muchas veces pues sí nos aventamos la bolita de ser completamente independientes o muchas veces buscamos un modelo híbrido, ¿no? De alguna manera estamos con el gobierno, pero de otra manera seguimos siendo productores independientes, ¿no? Entonces, como regularizar eso, ¿no? Regularizar las formas de trabajar dentro de un gremio de producción escénica, unirnos, proponer, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué? Nosotros como productores ejecutamos el EFIARTES, ¿no? Que es un estímulo fiscal que el gobierno aporta a aquellas empresas escénicas, digamos, que producen independientemente ópera o teatro, ¿no? En general, artes escénicas. Pues somos nosotros quienes trabajamos dentro de estas convocatorias, dentro de estos estímulos, entonces somos muchas veces quienes mejor conocemos ya en su ejecución que también funcionan algunas cosas, en dónde están bajas, en dónde están flojas, en dónde está. Entonces, aportar, ¿no? O sea, unirnos como gremio para aportar nuestras experiencias dentro de la ejecución de las artes escénicas, replantearlas, reflexionar y ser un agente más, ¿no? De que esté todo el tiempo proponiendo y haciendo un cambio para que las cosas funcionen y todos tengamos mejores oportunidades, ¿no? Que no solo se quede como en un sector y siempre en los mismos, ¿no? Sino que llegue a todas y a todos y que todas y todos podamos trabajar de una manera digna dentro de esta área. Oye, Frida, pues cuéntanos un poco más sobre las producciones, los proyectos que tienes en puerta, también si puedes dar alguna recomendación a las personas que están interesadas en formarse como productores ejecutivos y sobre todo aquellos que tienen producciones que digamos que están iniciando, ¿no? Que están iniciando el proceso de la producción. Cuéntanos alguna recomendación y también tus proyectos, tus producciones. Perfecto. Bueno, empiezo por la recomendación. La recomendación es informarse, leer de cómo está la situación de las artes escénicas actual en nuestro país en general, ¿no? Hay algunos documentos en la red que nos pueden ayudar mucho a conocer, por ejemplo, el plan seccional de cultura, etcétera. Entonces, primero que nada, estar informados de en dónde nos estamos moviendo, hacia quiénes estamos trabajando, ¿no? Tratar de entender los modelos de producir en México artes escénicas para que a partir de ahí podamos, una vez que conocemos a perfección nuestro proyecto, que ese también sería otro tip muy importante, no solamente emprender por emprender, ¿no? Una vez que emprendemos, tiene que haber un camino recorrido antes, ¿no? Que es esto a lo que yo decía técnica, ¿no? Tiene que haber una técnica antes para saber exactamente en dónde estamos invirtiendo nuestros recursos, espacio, tiempo, ¿no? Y con quiénes podemos
potencializar esta inversión. Pero antes de eso, sí están muy informados, a lo mejor, si bien, repito, la producción ejecutiva no es una carrera muy habitual en muchas universidades, pero hoy en día sí hay muchos talleres, diplomados, festivales, etcétera, en donde se aborda de una manera muy amplia la producción y la gestión de las artes escénicas, ¿no? Entonces, si ustedes están interesados en diseñar proyectos y en levantarlos, sí les recomiendo empaparse un poco de la metodología, ¿no? Como la técnica de cómo diseñar estos proyectos para que ya después lo puedan poner en práctica y puedan concursar a lo mejor en convocatorias, ¿no? O que ustedes mismos puedan encontrar las herramientas para que puedan, incluso un camino muy poco explorado, perdón, que es la iniciativa privada, ¿no? Que también en muchos países se produce muy de la mano con la iniciativa privada y están estos a los que llamamos patrocinadores o coproductores, ¿no? Entonces también en general en el ámbito del teatro independiente es un camino muy poco explorado o no se ha encontrado la fórmula como tal para abordarlo, ¿no? Entonces, si nos nutrimos, leemos, conocemos, estamos al tanto de la situación de las artes escénicas en nuestro país, qué proyectos son pertinentes en el aquí y en el ahora, ¿no? A lo mejor queremos volver a presentar una versión más de algún Shakespeare, sí, pero ¿de qué manera es pertinente esa versión hoy en día, ¿no? Porque no es una versión más en que se queda solamente en el aire, ¿no? Sino pensar que si vamos a diseñar proyectos tengan una justificación en la sociedad actual y un contenido que sea necesario hoy en día abordar, ¿no? Entonces, que pensar y es una invitación a que los proyectos que diseñen tengan un contenido fuera de la caja, como le llamamos, ¿no? Y que realmente impacten o busquen de alguna manera impactar a un público objetivo. O sea, ese sería como el consejo, ¿no? Eh, Actualmente estoy trabajando como productora ejecutiva en Cleopatra y Antonio, que es una puesta en escena precisamente un Shakespeare interpretado por puras mujeres, ¿no? En la época de Shakespeare precisamente no se permitía que las mujeres fueran actrices o que se subieran a un escenario, entonces todos los papeles interpretados por mujeres, más bien todos los papeles de mujeres eran interpretados por hombres, por varones con voces agudas, ¿no? Entonces esta propuesta busca justo darle la vuelta y presentar Cleopatra y Antonio, reivindicar el personaje de Cleopatra como reina y estratega de Egipto, más que como la mujer fatal que nos han pintado en un pensamiento colectivo que fue ella, ¿no? Y busca reivindicarla desde ese lugar. Entonces todas las actrices son mujeres que representan a los papeles masculinos y femeninos. Esta es una puesta en escena muy bonita, ¿no? Estéticamente, a nivel conceptual también es muy linda, que vale la pena ver. Estamos en el Teatro El Galeón, lo de miércoles a domingo a las 7 a las 19 horas y los domingos a las 18 horas. Vamos a estar hasta el 18 de septiembre y yo estoy haciendo ahí la producción ejecutiva y próximamente estrenaremos Fígaro y el ladrón del tiempo, que también vamos a estar en el Festival de Atizapán y es una ópera para infancias, es de entrada libre, es un estreno mundial. En octubre, si no me equivoco, el 20-21 de octubre estaremos estrenando. Entonces, pues están muy invitados. Yay, Frida, pues muchísimas gracias. Cuéntanos tus redes, dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar a Producciones Arándanos. En Facebook yo estoy como Frida Chacón y Producciones Arándano AC. En Instagram lo mismo. Yo arroba Frida Chacón y arroba Producciones Arándano AC y ahí nos pueden seguir y conocer más de nuestro trabajo. Yeah, pues muchísimas gracias, Frida, por estar este día con nosotros, nosotras, nosotres. Y pues bueno, algo más que tú quieras compartir ya para cerrar la charla. No, pues nuevamente agradecer la invitación y espero que les sea útil esta breve plática. Listo, muchas gracias, Frida, y muchas gracias a todos y a todas los que nos están acompañando este día. Nuevamente, a nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura, pues les agradezco y les invito también a seguir la programación del Mercado de Empresas Culturales y Creativas Veracruzana 2022. Muchísimas gracias.